Muy buenas jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como habíamos indicado el día de ayer, hoy vamos a recuperar la clase que no hemos podido tener por problemas aquí de transmisión, que ya estoy solucionando, muchachos, no se preocupen. Ya de la próxima clase, hoy día o mañana más tardar, voy a solucionar ese problema de compartir la pantalla. Sí, ya lo puedo lograr, sino que aquí la máquina también no me ayuda un poquito. Y ya podemos hacer la teoría por la presentación y luego los problemas sí aquí en pizarra. Pero por esta oportunidad, para ir avanzando, porque ustedes no se pueden atrasar, vamos a ver la teoría de pizarra. Vamos a ver la clasificación de triángulos. Vamos a estudiar lo que es el triángulo escaleno, triángulo rectángulo, triángulo obtusángulo, triángulo acutángulo, triángulo isósceles y triángulo equilátero. Son los distintos triángulos que vamos a estudiar, ¿ya? Entonces comenzamos con el triángulo acutángulo. Triángulo acutángulo es cuando la medida de sus ángulos interiores son agudos. ¿Qué era agudos? ¿Se acuerdan? Entonces graficamos acá el triángulo, mira. Y para que sea acutángulo, sus ángulos interiores deben ser agudos. ¿Qué significaba agudos, muchachos? ¿Se acuerdan saber? A menores que 90 grados. Él es A, B, C. Entonces, cada uno de los ángulos, tenemos tres ángulos, ¿no? Acá, mira, de medidas alfa, beta y teta. Los tres son agudos. Es decir, que alfa es menor a 90, beta menor a 90 y teta también, a ver, menor a 90. Es acutángulo. ¿Sí? Y ahora, y si me indican triángulo rectángulo, es cuando uno de los ángulos, solo uno es 90, ¿no? Uno mide 90, colocamos acá, mira, triángulo rectángulo. Pero ojo, cuando trabajamos con el triángulo rectángulo, tienen que especificar en qué vértice se encuentra ese ángulo recto. Por ejemplo acá, ¿no? Mira, él es A, él es B y él es C. Entonces tiene que ser un 90 aquí. 90 en B, por ejemplo. Entonces, indicamos acá, triángulo rectángulo ABC, recto en B. Recto en B. ¿Sí? Tienen que especificar recto en qué punto, ¿ya? Ya, muchachos. Ahora, en este triángulo rectángulo hay un teorema bastante conocido. Y es el teorema de Pitágoras, ¿no? Si aquí la longitud de los catetos son A y C y la hipotenusa es B, creo que se cumple, a ver ahí, a que la suma de cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿no? Entonces sería así, mira. Tendríamos así, mira. Suma de cuadrados de los catetos son A y C. Entonces sería A cuadrado más C cuadrado es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿no? Que es B al cuadrado. ¿Ya? Ese es el conocido teorema de Pitágoras. Entonces, miren, atención a esta parte, ¿eh? Si tú tienes un triángulo rectángulo, este cateto mide 5, este cateto mide 12, acá es 90. Entonces, por Pitágoras podemos hallar la hipotenusa, ¿no? ¿Y la hipotenusa cuánto sale acá? Saldría 13. ¿Sí? Bastante, triángulo pitagórico conocido, ¿no? 5, 12, él es 13. Pero ¿qué ocurre? Y aquí hay un detalle que vamos a indicar en el acutángulo. Si este ángulo, en vez de 90, sea un ángulo agudo. ¿Qué significa agudo? Menor a 90, ¿no? Sería 5, 12, y este ángulo acá, omega, menor a 90. Entonces, ¿qué sabemos de este lado L? ¿Qué opinas tú? ¿Cuánto sería L? A ver. ¿L también sería 13?
¿Qué opinas? No, bueno, no sería 13, ya que en esta parte, ojo, jóvenes, cuando es 90, aseguramos que es 13, pero como él es menor, entonces el L va a ser menor a 13. ¿Sí? No puede ser 13, va a ser menor. Entonces de ahí tenemos una relación de los lados en el triángulo acutángulo, que aquí lo vamos a indicar. Fíjate, que lo vas a utilizar cuando en un problema te pidan calcular el máximo valor entero o mínimo valor entero de un lado. Porque aquí con los lados se cumple, ¿no? Escoge cualquier lado, por ejemplo el A, se va a cumplir que el A cuadrado vendría a ser menor que B cuadrado más C cuadrado. Lo mismo trabajando con el B, ¿no? B cuadrado va a ser menor a al cuadrado más C al cuadrado. Y tomamos el C, C al cuadrado va a ser menor a cuadrado más B cuadrado. ¿Sí? Esta es la relación que existe entre los lados de todo triángulo acutángulo. ¿Sí? Ahora, en el triángulo rectángulo hay una observación importante que, bueno, que parece sencillo, pero nos va a ayudar bastante en los problemas. Mira, ustedes cuando tienen un triángulo rectángulo, aquí no, triángulo rectángulo, un ángulo mide 90, como ya hemos indicado. Entonces, si él es 90 grados, observa, y la medida de este ángulo, por ejemplo, llámale θ, no sé, cualquier valor, θ. Entonces, el otro ángulo, el que está acá, es conocido. Sería su complemento, ¿no? Sería acá 90 menos θ. ¿Sí? ¿Estamos, no? Ellos dos tienen que sumar 90. Entonces, si él es θ, él es 90 menos θ. Al completar ese ángulo, jovencitos, nos va a dar una idea, un panorama de qué vamos a utilizar en el ejercicio. ¿Sí? Porque a veces lo dejamos el problema así como nos indica, ¿no? Sin completar. Y si no completas no te das cuenta si después aparece un triángulo isósceles, un equilátero u otro triángulo rectángulo. Entonces ten en cuenta esta observación. Muy bien, entonces ese es el triángulo acutángulo, triángulo rectángulo. Y ahora veamos lo que es el triángulo obtusángulo. ¿Cómo sería un triángulo obtusángulo? Ahí es cuando un ángulo es obtuso. Recordemos, ¿qué es ángulo obtuso? Cuando uno de los ángulos es mayor a 90, ¿no? Acá indicamos, mira, triángulo obtusángulo. Obtusángulo. Dibujamos el triángulo y así como en el triángulo rectángulo nos tienen que especificar, o sea, indicar dónde se encuentra ese ángulo obtuso. Ahí está el triángulo obtusángulo, mira acá, PQR. Bien, vamos a poner aquí obtuso en Q. Es decir que en Q, este ángulo aquí llámale phi, es mayor a 90. Phi mayor a 90. ¿Sí? Entonces es obtuso en Q. Y también, muchachos, vamos a encontrar una relación con los lados. ¿Cómo así? Mira, fíjate. Los lados que sean de longitudes A, B y C. Supongamos que phi es 90. Si phi fuera 90, supongamos que sea así, 90 grados. Entonces, si él es A, B y C, se cumple Pitágoras, ¿no? ¿Cómo es? Que A cuadrado es igual a B cuadrado más C al cuadrado. Pitágoras. Pero en este caso, como es obtuso, como el ángulo es mayor, ¿no?, a 90, ¿qué se va a cumplir?
¿Qué se va a cumplir a ver acá? Aquí este va a ser mayor. O sea, a al cuadrado va a ser mayor a entre los lados. Ya saben, ¿eh? ¿Cuándo vamos a utilizar esta desigualdad? Por lo general, cuando en el problema me pidan máximo entero o mínimo entero de un lado, ¿no? O de repente de un ángulo también. Ten en cuenta esta desigualdad. Esa es la clasificación de ángulos según la medida de sus ángulos interiores, ¿no? Si sus ángulos son agudos, rectos u obtusos. También tenemos lo que es el triángulo oblicuángulo. Y el triángulo oblicuángulo es aquel triángulo en el cual ninguno de sus ángulos interiores es recto. Acá le indicamos, mira. Triángulo oblicuángulo. Oblicuángulo. Cuando ninguno de sus ángulos interiores es recto, ¿no? Ninguno de sus ángulos interiores o internos es recto. Por ejemplo, aquí, ¿no? El triángulo acutángulo, él es un oblicuángulo. Y el obtusángulo también es oblicuángulo. ¿Ya? Porque ninguno de sus ángulos es recto acá y aquí tampoco. Muy bien. Ahora, la clasificación según sus lados. Atención, ¿eh? Ya hemos clasificado los triángulos según sus ángulos. Ahora, según sus lados, tenemos tres tipos de triángulos. Tenemos el triángulo escaleno, triángulo isósceles y triángulo equilátero. ¿Ya? Vamos a ver la clasificación ahora según sus lados. A ver acá. Triángulo escaleno. Triángulo escaleno es cuando sus lados son de diferente longitud. Dibujamos acá, mira. Acá es el triángulo escaleno. Ninguno de sus lados son iguales en longitud, ¿eh? En longitud. Él es A, él es B, él es C. Entonces, si es escaleno, observa, A es diferente de B, B diferente de C y A diferente de C. Todos son distintos. Pero así como los lados son distintos, los ángulos también van a tener diferentes medidas. Ojo. Ya, alfa diferente de beta, beta diferente de teta y alfa diferente de teta. Todos son distintos, ¿ya? Ese con respecto al triángulo escaleno, ¿ya? Entonces, mira, tienes que identificar que es un triángulo acutángulo, que es un triángulo rectángulo cuando un ángulo es recto, obtusángulo cuando un ángulo es obtuso, oblicuángulo, que podría ser el acutángulo o el obtusángulo, y escaleno cuando sus lados son diferentes, cuando sus lados son distintos. ¿Sí? Ahora pasamos a ver lo que es el triángulo isósceles. Ojo, en los problemas, en los ejercicios, con mayor frecuencia vamos a encontrar ese triángulo isósceles, ¿no? Entonces lo ponemos por acá. Un triángulo es isósceles cuando dos lados son congruentes. Dos lados. ¿Qué significa congruentes? De igual longitud. Ese triángulo isósceles. Recuerda, cuando digan escaleno, ninguno de sus lados son congruentes, pero cuando dicen isósceles, y ojo, este es el triángulo que más vamos a utilizar en los ejercicios. El triángulo isósceles.
¿Cómo sería? Mira. Dibujamos acá el triángulo. Y como hemos indicado, dos lados tienen que ser congruentes del triángulo ABC. Dos lados de igual longitud. Ya. L es L, L es L. ¿Sí? Y este tercer lado distinto, y ese lado distinto se le llama base. Esta es la base del triángulo isósceles. Y los ángulos en la base, como es la base, estos ángulos van a ser de igual medida. Porque los lados, a ser de igual longitud, se le oponen, mira, ángulos de igual medida, ¿no? Él es teta y él es teta. ¿Sí? Entonces, observa, si es un isósceles, dos lados congruentes, AB congruente con el lado BC, de igual longitud, y el tercer lado, el lado diferente, se le llama base. El lado base es el lado distinto, ¿no? Acá lo indicamos, ¿no? Este es el lado diferente. Lado diferente. ¿Sí? Ya. Entonces, ustedes en un problema, si le indican, ¿no? Triángulo isósceles, él es A, él es A. Entonces, si la medida de este ángulo, por ejemplo, él es 40 grados, de inmediato, ¿no? Acá también sería 40. ¿Sí? 40, 40, y acá arriba sería, a ver, 100, ¿no? ¿Sí? Como les he indicado, el isósceles es el que más se utiliza en los ejercicios, en los problemas, ¿no? Por ejemplo, aquí un problemita, ¿eh? Para ir practicando con el isósceles. A ver, miren, él es un triángulo isósceles, donde este lado es de igual longitud con él. Él es A, él es A, ¿no está viendo, no? Él es A y él es A. Luego de aquí trazamos esta línea, de tal manera que aquí también es isósceles. O sea, él es B y él es B. Y además, este segmento aquí también tiene longitud B. O sea, él es B, él es B y él es B. Nos piden calcular la medida de este ángulo acá, a ver, X. ¿Cuánto sería X ahí, muchachos? Como practicando, como les he indicado, el triángulo isósceles es el que más viene, el que más, con mayor frecuencia, encontramos en los exámenes, en las prácticas, los simulacros. Todo ello, a ver, ¿cuánto saldría X a ver ahí? Espero su respuesta acá en el chat. Ya. A ver, ¿cuánto sería ahí? A ver, ahí calculen X. Te piden el ángulo ahí, ¿no? Sale, ¿no? Muy bien, mira. Entonces, como él es B y él es B, él es un isósceles, ¿no? Entonces, como estos lados son de igual longitud, vas a aprovechar que estos ángulos van a ser de igual medida. Entonces, si él es X, él sería X. Y el ángulo exterior, para ese triángulo, mira, el ángulo exterior es conocido también, ¿no? ¿Cuánto sería el ángulo exterior? A ver ahí. Este ángulo exterior sería acá 2x, ¿ya no? 2x. Sí, porque él es x, x, 2x. Luego, como él es B, otro isósceles, acá sería, a ver, 2x. ¿Sí? Y ya pues, y de ahí mira, sobre B y B, 2x, 2x. Y luego, como él es A y él es A, otro isósceles, entonces este 2x de acá, mira, para isósceles mayor, esta es la base, ¿eh? Y una vez que tú identificas la base, en esa base encontramos los ángulos de igual medida, ¿no? Entonces este 2x se repite aquí. 2x sería, ver acá, x. Y de ahí sumas todo acá. 180 puede ser en este triángulo o en el mayor, como gustes.
Puede ser aquí en el pequeño, sumamos. Sería 2x más 2x más x igual a 180. Opera acá. 5x igual a 180, x sería 36. Ya está. ¿Sí? Sencillo, ¿no? Otro, mira. Aquí, otro ejemplo, pero vamos practicando. Voy a ir practicando, mira. A ver, aquí en este triángulo trazamos aquí la perpendicular, la altura. La medida de este ángulo aquí es teta. L es 2 teta. Si L es 2 y L es 4, ¿cuánto vendría a ser el de aquí x? A ver. ¿Cómo desarrollar este ejemplito, ese problema? ¿Cuánto saldría a ver x ahí? Te piden la longitud de esa altura, de esa perpendicular. ¿Sale, no? A ver, ¿cuánto saldría? ¿Cuánto saldría a ver ahí? A ver, muchachos, ¿cuánto sale? Me escriben al chat, me escriben al chat. A ver, ¿cuánto? Vamos, vamos. A ver, Leonardo, Saraí. Juan. ¿Cuánto? Vamos, ¿cuánto saldría ver ahí? Ya, vamos. 2 raíz de 5. Muy bien. 2 raíz de 5. Claro, muy bien. Ya está, ya salió. Claro, como él es teta y él es 90, entonces la medida de este ángulo acá, ¿cuánto sería? A ver. 90 menos teta. ¿Te acuerdas? Hemos indicado que cuando tienes un triángulo rectángulo, nos conviene completar el ángulo, ¿no? Si él es teta, 90, 90 menos teta. Bueno, como él es 2 teta y él es 90, el ángulo aquí, ¿cuánto sería? A ver. Como es 2 teta ahora, sería, a ver, 90 menos 2 teta. 90 menos 2 teta. Con el teta de aquí, sumando, ¿cuánto me da a ver aquí? 90 menos 2 teta más teta sería, a ver, 90 menos teta. Y de ahí, mira, 90 menos teta, 90 menos teta, isósceles. Isósceles, ¿no? Porque este es 90 menos teta, 90 menos teta. Entonces, este lado aquí, ¿cuánto es aquí? Todo esto, este es 4, sería 6. Acá también sería 6. Y luego, en este triángulo rectángulo, Pitágoras, ¿no? X, 4 son los catetos, 6 es la hipotenusa. Sería así, ¿no? X cuadrado más 4 al cuadrado igual a 6 al cuadrado. ¿Sí? Acá es 16, acá es 36. 16, 36. Pasa a restar, me quedaría 20. 20 es 4 por 5, ¿no? Raíz de 4 es 2. Y aquí me queda 2 raíz de 5. Esa es la respuesta. Muy bien, jóvenes. Muy bien. Con ello, llegamos a la siguiente conclusión. Ojo. Si en un triángulo un ángulo tiene por medida 2 teta y el otro tiene por medida 90 menos teta,
atención con esa combinación de ángulos. Cuando encontremos 2θ y 90 menos θ, este triángulo, ¿qué tipo de triángulo es? A ver, no es cualquiera, sería un triángulo isósceles. Entonces vamos a llamar aquí A, B y C, cualquiera. Completando el otro ángulo, el que está acá, saldría a ver cuánto, a ver, aloja. 2θ más 90 menos θ me da 90 más θ, ¿no? 90 más θ. Para que todo sea 180, él tiene que ser 90 menos θ. De ahí, 90 menos θ, 90. Isósceles. Se cumple entonces que A y C, ¿cómo son? Iguales. En otras palabras, esta es la forma más usada de esconder el isósceles. ¿Sí? Y es más, a veces ni siquiera te dan 90 menos θ, sino te dan 90 más θ. Y lo que tú tienes que hacer aquí es una construcción, que lo vamos a ver luego. Pero ten presente este triángulo de aquí. Esa es la forma más común, más utilizada de esconder el isósceles. Y por último, para terminar con esto de clasificación, vemos lo que es el triángulo equilátero. Ya por el nombre tenemos una idea, ¿no? Si me dicen triángulo equilátero, mira, triángulo equilátero, quiere decir que los tres lados son de igual longitud. ¿Ya? Igual longitud, a ver. Y además, pero ahí nos queda, cada ángulo también es conocido. Cada ángulo, ¿cuánto vendría a ser aquí? A ver. 60, ¿no? Cada ángulo tiene por medida 60 grados. O sea, en realidad sería, además de equilátero, equiángulo también. Ojo, si es equilátero, los tres lados de igual longitud, él es A, él es A, él es A, y cada ángulo tiene por medida, a ver acá, 60, 60 y 60. O sea, es equilátero y es equiángulo, ¿no? Por ende, también se le conoce como el triángulo regular. Triángulo regular, ¿ya? Porque vendría a ser equilátero y equiángulo a la vez. Aquí hay una observación importante. Observación. Cuando ustedes en un problema tengan esta condición, miren, dos segmentos congruentes con un mismo extremo, acá está un segmento, aquí otro segmento, congruentes, ojo, congruentes, de igual longitud, ¿ya? Él es A, y la medida del ángulo entre ellos es 60 grados. Cuando tenemos ese dato, esa condición, acá está, ¿no? El segmento AB y el segmento AC congruentes y el ángulo entre ellos es 60. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? A ver. No lo vamos a sacar así, ¿no? Lo que vamos a hacer, muchachos, a ver, ¿qué hacemos ahí? A ver. Es cerrar la figura. ¿Sí? Tendríamos que cerrar la figura. ¿Por qué? A ver. Porque al cerrar aprovechamos que se va a formar un triángulo de qué tipo, a ver. Un triángulo equilátero. Podríamos pensar, mira, que si dos lados son de igual longitud, él es A, al trazar, podríamos pensar, ¿no? Profe, isósceles. Porque dos lados son de igual longitud, ¿no? Isósceles, podríamos indicar eso, ¿no?
Claro, ¿no? Pero como el ángulo es 60, ojo, como el ángulo es 60, ya fíjate, este ángulo y el de acá tienen que sumar 120, ¿sí o no? 120 entre los dos. Pero son iguales, porque les sale esa. Dos iguales sumados que me den 120, ahí ya, 60, 60. Por lo tanto es equilátero y aquí lo que hemos trazado también va a ser de longitud A. ¿Viste? Entonces esta es la manera más utilizada de esconder, de ocultar el triángulo equilátero. ¿Bien? Muy bien. Ahora un teorema, bueno, dos teoremas que debemos conocer en esta parte, que nos van a ayudar bastante también en los problemas, es el teorema del trípode. ¿Ya? Vemos ahora, ya hemos visto todos los tipos de triángulos. Ahora vemos el teorema del trípode. Ya saben, aquí vamos a hacer la teoría y el día sábado, ¿no? Ya vemos lo que es la práctica, ¿no? Sus ejercicios ahí en su material. Que por cierto ya tienen que ir avanzando, ¿no? Aquí vamos a poner teorema del trípode 1. Trípode 1. Fíjate. De un punto cualesquiera, trazamos tres segmentos de igual longitud, tres segmentos congruentes acá. 1, 2 y aquí 3. De igual longitud, ¿ya? Llámale aquí el punto O. Acá tenemos OA, OB y OC de igual longitud los tres. De ahí viene el término de trípode. ¿Ya? Y se cumple, mira, que al unir los extremos, unimos A con C. Ahí está, mira, A con C. Y unimos B con C. Entonces, el ángulo que se termina ahí se relaciona con el ángulo aquí. Hay una relación entre X y Y, ¿no? Sabiendo, ojo, que aquí OA igual a OB igual a OC, ¿no? Entonces, lo que se cumple ahí, ¿ves? Que este ángulo va a ser el doble de, o sea, Y es igual a ¿quién? A ver, al doble de X, o sea, de 1 a 2, de 1 a 2 vendría a ser. A ver, ¿cómo lo demuestras? Que también podría ser así, mira, tú trazas esta línea AB. Y si este ángulo indicas de medida teta, entonces el ángulo aquí sería 2 teta, el doble. Pero ojo, él no es bisectriz, acá no es Y y el de G, por si acaso, no son ángulos iguales. Ni tampoco es de 1 a 2 aquí, ¿no? ¿Cómo lo demostramos? ¿Cómo demostramos que X es igual a, o Y es igual a 2X? Planteamos aquí la prueba, ¿no? O demostración. Prueba. A ver, ¿qué haríamos? Bueno, como AO y OC son iguales, de igual longitud, él es un triángulo isósceles. Entonces, en ese isósceles, este ángulo y este ángulo van a ser congruentes, ¿no? Entonces, si él tiene medida alfa, él también es alfa.
Él es A, él es A. Si él es alfa, él es alfa. Muy bien. ¿De qué más? Luego, como él es A y él es A, acá hay otro isósceles. ¿Lo ves? Otro isósceles. Entonces, como es isósceles, si él es alfa más X, él acá también, ¿quién sería? A ver. Alfa más X. No te olvides, ¿ah? Si dos lados son de igual longitud, los ángulos de igual medida. Alfa más X, alfa más X. Y luego aquí hay una figura conocida por ustedes que hemos visto en la clase pasada. ¿Te acuerdas de esa figura? La corbata, ¿no? En la corbata, ¿qué se cumple? A ver ahí. ¿Qué se cumple? A ver ahí. A que esta suma aquí es igual a la suma Y. O sea que alfa más Y es igual a quién, a ver, a alfa más X y más X. ¿Sí? ¿Qué ocurre con el valor de alfa? Se va. ¿Y qué me queda ver aquí? Que Y es igual a 2X. Ya está. Salió. Se demostró ahí, ¿no? Que este ángulo es el doble de Y. ¿Sí? Entonces, esta propiedad, este teorema, puedes utilizar en varios ejercicios, tanto acá en este tema de triángulos como el tema posterior, que es el tema de congruencia, que es un tema en el cual, jovencitos, tenemos que tener varios criterios, varios tips de cómo tenemos que enfrentar un problema, qué tenemos que trazar, ¿no? Entonces, si tú tienes en mente los teoremas y tienes un ángulo, por ejemplo, que es el doble del otro, la idea sería buscar un trípode, ¿no? Claro que en la mayoría de problemas no están los tres segmentos ya trazados, ¿no? Los tres segmentos congruentes no lo vas a tener. Vas a tener lo mucho dos. Y entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? A ver, trazar el tercero. ¿Ya? Y eso, bueno, eso lo vamos a ir reforzando ya en los ejercicios, en los problemas, ¿ya? Es el trípode 1. Si hablamos del trípode 1, es porque tenemos un trípode 2. A ver, ¿cómo sería el trípode 2? A ver aquí. Ahora, a ver, ¿cómo sería el trípode 2? Es parecido, casi la misma idea, mira. Trípode 2. La misma condición, de un punto trazas tres segmentos de igual longitud de un extremo acá, ¿no? Acá está. 1, 2, 3. Los tres segmentos de igual longitud, OA, OB y OC. ¿Sí? Él es A, él es A y él es A. La misma condición. Ahora unimos estos extremos, los puntos A con B, prolongamos. Ahí está, mira. Unimos B con C. Entonces hay una relación entre este ángulo acá en el exterior, llámale X, y todo el ángulo aquí. Todo el ángulo acá, Y. Cuidado, acá no es Y medio, no es bisectriz, ojo. Todo es Y, L es X. ¿Qué es lo que se cumple? A ver. Lo mismo que en el trípode 1, ¿no? Que el Y es igual a 2X. Sabiendo, ojo, sabiendo que OA, OB y OC son congruentes, entonces se cumple que Y es el doble de X. ¿Cómo lo demuestras? ¿Cómo pruebas ese teorema? ¿Cómo harías para probar ese teorema?
puede o no se puede. Pero ¿cómo harías para probar ese teorema? Ahí vamos. ¿Cómo sería la demostración? Por ahí de repente nosotros, profe, yo la verdad que en este teorema el trípode 1 utilicé circunferencia. Claro, muy bien, ¿no? Porque con centro en O y radio A, ¿qué podemos trazar? A ver, la circunferencia, ¿no? Donde O es el centro. Recordemos un poquito el tema de circunferencia. Y este Y sería un ángulo central y este X es un ángulo inscrito, ¿no? Traza la circunferencia, en tu mente traza la circunferencia. Entonces, si él es X, como es un ángulo inscrito, este arco va a ser el doble, 2X. Pero como el Y es un ángulo central, el ángulo y el arco son iguales. Entonces, Y es igual a 2X. ¿Sí? Salió, ¿no? ¿Ahí? ¿Lo hicieron? ¿Sí, no? ¿Circunferencia también acá? ¿También? ¿Circunferencia? A ver, ¿cómo haríamos? A ver. ¿Sí? ¿Sale, no? Bueno. Podrías trazar la circunferencia, también trabajar con el ángulo X inscrito. Recordemos el ángulo X inscrito. ¿Sale? Pero también puede ser esto, mira. Él es A, isósceles. Entonces, si él le llamas alfa, él es alfa. Luego, como él es A, otro isósceles. Si él es beta, él es beta. Luego en el punto B, el alfa, beta y el X, los tres suman 180. Planteamos esa relación. Y luego, en todo el cuadrilátero, los cuatro ángulos interiores suman 360, ¿no? Entonces acá era alfa, acá es Y, acá es beta y acá él es alfa más beta, ¿no? Todo 360 y también sale, ¿no? Sí. Pero otra forma, y lo voy a hacer de otra manera, mira. Prueba. Sería utilizando el trípode 1. O sea, utilizando esto de acá. ¿Cómo así? A ver. Como ellos tres son de igual longitud, él es A, él es A, él es A, entonces lo que hacemos es unimos A con C. Al unir A con C, utilizamos justamente el trípode 1. Por trípode 1, mira, si acá le llamas alfa, ¿cuánto sería el ángulo a ver acá? 2 alfa. El doble. Si él es alfa, él es 2 alfa. El doble, de 1 a 2. ¿Sí? Y lo mismo, ¿no? Si acá le llamas beta, por el trípode 1, si él es beta, él acá sería, a ver, 2 beta. Trípode 1. Y de ahí notamos que en el triángulo ABC, mire el triángulo ABC, el X es un ángulo exterior y el ángulo exterior es la suma de los interiores, o sea que el X es igual a alfa más beta. ¿Sí? X es alfa más beta. ¿Estamos ahí, no? El ángulo exterior la suma de los interiores. Y luego en el punto O, notamos, jóvenes, en O, que el Y sería 2 alfa más 2 beta. ¿Lo ves ahí? 2 veces alfa más 2 veces beta. Utilizamos el 2 y nos queda 2 veces alfa más beta. ¿Y quién es alfa más beta? Alfa más beta es X. Ahí ya, pues. Este vendría a ser X y por lo tanto Y es igual a 2X. Y ahí te ha demostrado el teorema. ¿Vieron? Ya está. Así vas a utilizar lo que es el trípode 1 y trípode 2. Ya está, jóvenes. Ahora pasamos a ver el tema de líneas notables. Líneas notables, ¿no? Vamos a ver lo que es la seviana, mediana, bisectriz, altura y mediatriz. ¿Ya? Veamos ahora líneas notables.
A ver, pues básicamente 5 líneas notables que vamos a estudiar, que tienen por función, jovencitos, más que nada aprender a graficar esos problemas que solo aparece en texto, el texto nada más del ejercicio, no hay gráfico, y es una característica en la uni, ¿no? Que no viene mucho gráfico, puro texto. Entonces, tienes que saber graficar, ¿no? ¿Te imaginas que te equivocas en el gráfico? Si te equivocas en el gráfico, ya va a ser imposible que desarrolles el problema. Entonces, tienes que diferenciar en lo que es una cebiana, lo que vendría a ser mediana, bisectriz, altura y mediatriz. Entonces comenzamos aquí con la cebiana. Cebiana. Tenemos aquí un triángulo por la izquierda. Entonces la cebiana vendría a ser aquel segmento que tiene por extremos un vértice y cualquier punto del lado opuesto o de su prolongación. ¿Sí? Y es una línea que vamos a utilizar bastante a la hora de hacer las construcciones. Atentos, ¿eh? Tú tienes el triángulo ABC. Entonces la cebiana vendría a ser el segmento que une un vértice, por ejemplo B, con cualquier punto del lado opuesto o de su prolongación. Entonces ubicamos aquí un punto P cualesquiera de este lado AC, y ahí cuando unimos B con P, esa línea vendría a ser la cebiana. ¿Viste? Entonces esa línea BP se conoce como la cebiana. Ojo, P en cualquier punto, ¿no? Puede estar más a la derecha, más a la izquierda, y sigue siendo, ¿no? Cebiana, cebiana, cebiana. O sea, podemos trazar infinitas cebianas. Tanto el punto P puede estar en el lado o en su prolongación. Entonces, mira, prolongamos. Y ubicamos un punto Q en la prolongación del lado AC. Y esa línea que vamos a trazar, la línea BQ, también es una cebiana. Respecto al triángulo ABC, lo vamos a resaltar, lo vamos a sombrear para diferenciar todos los triángulos que tenemos ahí, para diferenciar. Mira, para este triángulo que estamos resaltando, la línea BP y la línea BQ serían cebianas, ¿no? Ambas. Pero ¿qué diferencia notamos entre ellas dos? A que la primera sería una cebiana interior o interna, y la otra, la línea BQ, sería una cebiana exterior o externa. Cebiana exterior. Ya está. ¿Viste? Entonces lo mismo, ¿no? Desde A, si te piden trazar la cebiana, unimos A con cualquier punto del lado BC. Sí, sería cebiana. Ya está. Ahora cuando me digan mediana, ahí cambia, mira, mediana es aquel segmento que tiene por extremos un vértice y el punto medio del lado opuesto. O sea, acá está el triángulo, mira. Triángulo ABC. Entonces cuando me dicen mediana, unimos A con el punto medio. Por ejemplo, si dice A, si cogemos A con el punto medio del lado opuesto. Ahí está. Mira. Ella es la mediana. Acá M debe ser punto medio, jóvenes, ¿ah? Punto medio. O sea que BM y MC congruentes, ¿no? De igual longitud. Y esa línea que hemos trazado vendría a ser la mediana. Mediana.
Entonces se indica así, miren, que la línea AM vendría a ser la mediana relativa al lado BC. Relativa al lado BC. ¿Sí? ¿Cuántas medianas podemos trazar en un triángulo? A ver. Bueno, desde el vértice A solo podemos trazar una mediana. Desde el vértice A en el triángulo ABC solo una mediana, porque el lado BC solo tiene un punto medio, ¿no? El punto medio es único. Entonces desde A una mediana, desde B otra mediana, desde C otra mediana. Y las tres medianas son concurrentes, por si acaso, y el punto de concurrencia se le llama baricentro, ¿no? Baricentro. Ya está. Entonces, ese es con respecto a la mediana. Vemos ahora lo que es la bisectriz. Ya, a ver. Vemos ahora lo que es la bisectriz. Así como la seviana, tenemos seviana interior y seviana exterior. En la bisectriz, algo parecido. Vamos a tener una bisectriz interior o interna y una bisectriz exterior. Con la bisectriz interior, con la bisectriz interna no hay dificultades, ¿no? La trazamos directamente. Pero con la bisectriz exterior sí hay que tener un poquito de cuidado. Ahorita vamos a ver por qué. Tenemos un triángulo. Grafica el triángulo ahí. Triángulo ABC. Él es A, él es B, él es C. Entonces desde B trazamos la bisectriz interior. La bisectriz es aquella seviana que divide al ángulo en partes congruentes. O sea, biseca al ángulo interior. Así, mira. Ahí está, mira. BP. Bisectriz interior. Si me dicen bisectriz, entonces tenemos que indicar acá, jóvenes, que él es alfa y él es alfa. Cuidado, ¿eh? Un error común del estudiante a veces está desarrollando un problema, ¿no? Le dicen triángulo ABC, se traza la, ¿no? Mediana CM. CM, mediana CM. Así lo traza. Y ahí lo deja. Y así lo dejan. Pero si me dicen mediana, él debe ser punto medio. Y lo tenemos que indicar acá, no tiene que estar en el gráfico, ¿no? Entonces, LSM, LSM. Tienes que ponerlo, joven. A veces te olvidas y te confundes, te tranqueas solo. O también, si me dicen, se tiene CM bisectriz, sería así, y tú tienes que indicar, tienes que poner que ellos son de igual medida. Como te indico, ¿no? A veces uno se olvida de poner esa condición, ¿no? Si me dicen bisectriz, ahí, de igual medida, y ya nos tranqueamos en el problema, ¿ya? Tengan cuidado. Ese vendría a ser la bisectriz. Ya, entonces, esa es bisectriz interior. ¿Ya? Y ahora, la bisectriz exterior, ¿cómo sería? A ver, tenemos que ubicar el ángulo exterior. Y el ángulo exterior lo determinamos cuando prolongamos un lado, ¿no? Prolongamos el lado AB, mira, ahí está. Lo prolongamos. Y aquí está el ángulo exterior, mira. ¿Sí? ¿Te acuerdas, no? Este es el lado, aquí está el ángulo exterior. Entonces la bisectriz exterior divide, ¿no?, a ese ángulo exterior en dos ángulos congruentes, ¿no? Bueno, prolongamos y ahí trazamos la bisectriz exterior. BQ. ¿Sí? Entonces, estos ángulos van a ser de igual medida, ¿no? Él es beta, él es beta.
Y aquí hay dos propiedades, mira. Primero, desde un vértice, la bisectriz interior y exterior trazadas son perpendiculares. Aquí, mira, el ángulo entre esas dos bisectrices, interior y exterior, trazadas desde un mismo vértice, son perpendiculares, forman 90. ¿Por qué forman 90? A ver, ahí el ojo. Porque como hemos prolongado nada más, 2 alfa más 2 beta es 180, ¿no? Y si 2 alfa más 2 beta es 180, sacamos mitad, mitad, alfa más beta es 90. Entonces, como es 90, efectivamente son perpendiculares. El ángulo aquí es 90. ¿Observas? Él es 90. Ahora, un detalle. ¿Qué ocurre? Vamos a poner que el triángulo ABC es isósceles, donde AC es la base. Es decir, que si él es A, él también es A. ¿Qué ocurre? A ver ahí. Mira. Si el triángulo ABC fuese isósceles, vamos a suponer que es isósceles. Entonces, este ángulo va a ser igual media con él. Ahora, ¿cuánto mide este ángulo? Vamos a llamarle este ángulo, a ver, omega. No sé cuánto es, un omega. Entonces, si él es omega, él es beta, él aquí sería, a ver, omega más beta. Entonces, como es isósceles, acá también sería, a ver, omega más beta. Y luego en todo el triángulo, omega más beta y omega son interiores, y este exterior es beta. Y recuerda que la suma de dos interiores, omega más beta, más omega, es igual al exterior opuesto, que es beta. Y mira qué pasa. Beta, beta se va y te queda que 2 omega igual a 0. Omega igual a 0. ¿Qué significa esto? Sí, profe, me salió 0. A eso quiere decir, joven, que al trazar la bisectriz exterior, el triángulo, ¿no?, a veces no podría ser isósceles. Porque si es isósceles, esta línea nunca la vas a poder trazar, porque esta línea sería paralela a la base. Algo así, mira. Mira. Por eso te digo, tienes que tener cuidado con la bisectriz exterior. No sé si te ha ocurrido que a la hora de desarrollar un problema, estás resolviendo y te sale, ¿no?, x igual a menos 10 o menos 20. Te sale un valor negativo. Te sale un valor negativo porque el gráfico no es coherente, ¿no? Lo que has trazado para un lado debe ser para el otro de repente. Entonces mira, triángulo ABC isósceles, LL. Si isósceles, tú sabes, ¿no?, que él es teta, teta. Si es teta, teta, el ángulo exterior es 2 teta. Entonces, al trazar la bisectriz, mitad, mitad, mira, teta, teta. ¿Ya? Entonces, miren, como él es teta y él es teta, estas líneas son paralelas. Entonces, ya no tenemos bisectriz exterior, ¿no? Porque la bisectriz exterior es un segmento, ¿no? Este ya sería un rayo, ¿no? ¿Sí? No va a intersectar a la prolongación de este lado. Por lo tanto, mira, LSA, LC, se tiene que cumplir que el C es mayor que A. Ojo, C es mayor que A. O sea, la bisectriz exterior la vamos a trazar relativa o junto adyacente al lado menor. Al lado menor. Entonces ahí podemos trazar BQ, bisectriz exterior o externa. Entonces, como les indicaba, ¿no?, hay que tener cuidado con la bisectriz exterior, ¿no? Con la interior no tanto, no es directo. No había problemas con la interior. Con la exterior sí un poquito, ¿eh? Ten cuidado. Siempre tenemos que trazar la bisectriz exterior relativa
o adyacente al lado menor. Ahora pasamos a ver lo que es la altura. Altura. A ver. La altura sería aquella seviana perpendicular al lado al cual es relativo, ¿no? Entonces tenemos acá, mira, el triángulo. Este es el triángulo. Le vamos a poner aquí ABC. Él es A, B, C. Entonces la altura vendría a ser cuando del vértice trazamos una perpendicular. Una seviana perpendicular, ¿no? Al lado al cual es relativo. O sea, trazamos la línea, ahí está, mira. La línea BP. ¿Qué significa perpendicular? Ahí aquí, el ángulo aquí es 90. Y esa línea sería la altura. Es la altura, ¿no? La altura BP, altura relativa al lado AC, ¿no? Entonces, esa línea BP vendría a ser la altura, muchachos. Ahora, con respecto a la altura hay que tener cuidado, porque si el triángulo es un triángulo acutángulo, recuerda que un triángulo acutángulo es cuando los ángulos son agudos, esa altura siempre se va a encontrar en la región triangular, o sea, interno, ¿sí? Porque ocurre que si es un triángulo rectángulo, mira qué pasa con la altura. Acá graficamos el triángulo rectángulo, cuando un ángulo es recto, ¿no? Ahí está el triángulo rectángulo PQR, recto en Q, ¿no? En Q es 90. A ver aquí, ¿cómo trazaría la altura? Desde el punto R, desde el vértice R, ¿cómo trazaría la altura? A ver. Bueno, la altura no vas a pensar que vas a trazar aquí por dentro, ¿no? Altura, aquí 90, profe, forma un isósceles. No, eso no se puede hacer, ¿ah? Ojo, no se puede hacer eso. La altura, jovencitos, vendría a ser el mismo lado, el mismo cateto. O sea, se superponen. Aquí. Entonces, en este triángulo rectángulo, este lado, este cateto también sería altura. Lo mismo este otro cateto, también sería altura, ¿no? ¿Sí? Ahora, si queremos trazar la altura desde Q, ya esa altura sí podríamos trazar, está en el interior. Así sería, mira. QF, altura, allá. Y cuando te pidan trazar la altura, no te olvides, acá él es 90. 90. No te olvides del 90, jovencito. Aunque te parezca mentira, algunos tienen el triángulo, le dicen la altura, lo traza así y ahí lo dejan. Así lo dejan. Le falta lo más importante, ¿no? Y es indicar que el ángulo aquí es 90. Tienes que ponerlo, ¿no? Él es 90 acá o acá, da lo mismo, ¿eh? Da lo mismo poner 90 en cualquiera de ellos. Ya está, muchachos. Entonces, ese con respecto a la altura. Y nos faltaría analizar un triángulo. Ya hemos visto cuando es acutángulo, cuando es rectángulo, y ahora nos falta ver cuando es obtusángulo. Cuando un ángulo es obtuso. A ver, ¿qué ocurre ahí? Cuando es un ángulo obtuso, o sea, mayor a 90, del triángulo MNL, obtuso en N, o sea, obtuso en N, este ángulo aquí, Φ, es mayor a 90. ¿Qué ocurre con la altura? Bueno, con la altura trazada desde L, a trazar la altura,
primero lo que tenemos que hacer es prolongar, ¿no? Prolongar. No vas a hacer la altura ahí de frente. Primero prolongas el lado MN, ahí a la derecha, lo prolongas. Y desde L trazas la altura, ¿no? La perpendicular. Y ahí ya está ya. ¿Sí? Entonces, ten cuidado a la hora de trazar la altura en un triángulo. Tienes que ver de qué naturaleza es. Si es acutángulo, si es rectángulo o si es obtusángulo, ¿no? Aquí está la altura LH, le vamos a llamar. Y este punto, mira, donde esta línea perpendicular intersecta al lado o la prolongación, a este punto se llama pie de la altura, ¿no? El pie de la altura podría estar en el lado, como ves acá, mira, el punto P, que es pie de la altura, está en el lado AC, pero también podría estar en la prolongación, ¿no? Ahí está, en la prolongación. Ya está, jovencitos. Bueno, y un teorema, a ver, o a modo de aplicación, a ver, como un ejemplo, como un problema, a ver. Un teorema, a ver. ¿Cuánto mide el ángulo determinado o el ángulo entre la altura y la bisectriz interior trazada desde un mismo vértice del triángulo, ¿no? En función a los otros dos ángulos interiores del triángulo? Teorema, mira. Triángulo, ahí está, ABC. La medida del ángulo en A, que sea alfa, y la medida del ángulo en C, que sea teta. Y del otro vértice, trazamos del vértice B la altura y la bisectriz. Altura BH y bisectriz BQ. ¿Ya? ¿Está bien ahí? BQ es bisectriz del triángulo ABC, del triángulo ABC. Y BH es altura del triángulo ABC. Entonces, ¿cuánto vendría a ser el ángulo entre ellas? ¿Cuánto vendría a ser X? En función de alfa y teta. Qué bueno, ¿no? Teorema. A ver. Aquí es igual a X, a ver, vamos. En función de alfa y teta, sabiendo que BQ es bisectriz y BH es altura. Vamos. A ver, como un problema. ¿Cuánto sale? A ver. Vamos. Los espero acá en el chat, los espero. Hay un cierto retraso, ¿no? De unos segundos. Algo de 30 segundos por ahí. Consulté, a ver. Vamos. ¿Cuánto haría? BQ y BH son bisectriz y altura del triángulo ABC, del triángulo ABC. ¿Qué se compra? A ver ahí. ¿Cuánto? A ver, ¿qué me dice? A ver, vas a demostrar ahí. Vas a demostrar, joven, que X es igual a
Teta, ah, está por ahí, está por ahí, está por ahí. Está por ahí. Está por ahí, Leonardo. Ponte a ver. Vamos. Claro, muy bien. Ahora sí, Saray. Es teta menos alfa sobre 2. Entre 12. Entre 12. Cuidado. Demuéstralo y eso lo dejo para que ustedes lo trabajen como un problema, como te digo, ¿no? Como un problema. ¿Sí? Porque de ahí, del día viernes, desarrollo una práctica con el profesor Javier. Y ahí son como 50 problemas, ¿no? Esta parte de triángulo la tenemos que dominar, la tenemos que manejar en la base, ¿no? Porque luego viene congruencia, que es un tema donde vamos a desarrollar bastante la imaginación, las construcciones, los trazos. Aquí vamos a ver varios, ¿no?, alcances que nos van a ayudar, ¿no?, para enfrentar satisfactoriamente esos problemas. Por último, la mediatriz. ¿Qué es la mediatriz? La mediatriz primero se distingue de todas las líneas que hemos estudiado, porque la mediatriz es una recta. En cambio, la cebiana, mediana, bisectriz, altura son segmentos de recta, porciones de recta. En cambio, la mediatriz es una recta. Una recta, jóvenes, que cumple dos condiciones. Fíjate, tenemos el triángulo ABC. La mediatriz de uno de sus lados es aquella recta perpendicular al lado en su punto medio. Es decir, ahí está el triángulo ABC. Entonces, si queremos trazar, por ejemplo, la mediatriz del lado AC, va a ser una recta perpendicular con AC. El perpendicular significa así, ¿no? Que forma 90 grados, ¿sí o no? Pero hay varias rectas que son perpendiculares con AC. Pero tienen que estar ubicadas justo en el punto medio, en la mitad. Por acá. Ya está. ¿Viste? Ella vendría a ser la mediatriz. La recta L. Dos condiciones, ¿ah? Ojo, no te olvides, dos condiciones. Perpendicular, que es 90, y aquí iguales. L es A, L es A. Otra diferencia entre la mediatriz y las otras líneas notables es que ella no necesariamente pasa por un vértice. O sea, no estoy indicando que pasa por B. Pasaría por B siempre y cuando AB y BC fuesen iguales. Pero si no me indican nada, esta mediatriz no tiene por qué pasar por un vértice. En cambio, la cebiana, la mediana, la bisectriz, la altura, siempre parten desde un vértice del triángulo. En cambio acá no. Puede cortar al lado B, como también podría cortar al lado BC. Entonces, esta recta L sería la mediatriz. Así se le llama. Mediatriz del lado AC. ¿Sí? Son dos condiciones, no lo indicamos. L es perpendicular con AC. Y además, este punto donde lo corta, ese punto M, es el punto medio. O sea que AM es igual a MC. Dos condiciones también, ¿no? Ya, entonces, la mediatriz del lado de un triángulo es aquella recta perpendicular a ese lado en su punto medio. Ahora, cuando te piden trazar una mediatriz, por ejemplo, aquí te piden trazar la mediatriz. Esta así, mira. Del triángulo ABC y te piden la mediatriz de AB. La mediatriz de AB, o sea, de este lado AB,
Entonces, ¿cómo sería esa mediatriz? Sería perpendicular a ese lado AB en su punto medio. O sea, quítate esa idea de que la mediatriz siempre va a ser así. O si te dicen mediatriz del lado AB, pues sería así. Ahí está, mira. Perpendicular con AB y en su punto medio. Lo corta en su punto. Así sería. ¿Viste? Esa es la mediatriz del lado AB. Ya está, jóvenes. Y para terminar la teoría, jovencitos, ya para que estén listos para el día sábado, full problemas, son 50 problemas, ¿no? Veamos los ángulos entre las bisectrices. Veamos ahora los ángulos entre bisectrices. Hemos visto dos tipos de bisectrices, ¿no? La interior y la exterior. Vamos a trabajar con esas bisectrices y vamos a hallar el ángulo entre ellas. ¿Qué le ponemos? Ya mira. Ángulos entre bisectrices. Entre bisectrices. Tenemos el ángulo entre dos bisectrices interiores. Dos bisectrices interiores o internas, ¿ya? Luego vamos a ver con dos exteriores y finalmente cuando combinamos, o sea, una interior con una exterior. ¿Cómo sería? Mira. Mira, primer teorema. La función de estos teoremas es agilizar la solución de los problemas, ¿no? Más rápido vamos a desarrollar los problemas gracias a estos teoremas. Este es un triángulo. Desde dos vértices vamos a trazar bisectrices interiores. Por ejemplo, desde A y desde C, interior. Pero hasta que se intersecan nada más, ¿eh? Aquí está. Bisectriz. Y acá bisectriz. Hasta que se cortan, hasta que se encuentran ellas. Entonces, primero, el punto donde ellos se van a intersectar es un punto notable, conocido como el incentro. ¿Ya? Él es el incentro. Alfa, alfa, bisectriz. Beta, beta, bisectriz. Entonces, este es el incentro. Entonces, este ángulo, jovencitos, se calcula en función al ángulo acá arriba, no en función al teta. ¿Qué se va a cumplir? A ver ahí. Se cumple que este ángulo X tendría que ser 90 más la mitad de arriba. 90 más la mitad. Y lo vamos a demostrar, ¿eh? A ver, ¿qué hacemos? Mira, vamos a demostrar que X sale en función directamente de teta, ¿no? A ver, ¿qué figura identificamos acá? A ver, las que hemos visto, las que hemos estudiado. El boomerang, ¿no? ¿Te acuerdas del boomerang? En el boomerang se cumplía que este ángulo es la suma de estos tres. Entonces, aquí, mira, en el boomerang sería, ¿no? El X sería igual a ¿quién? A ver, a la suma de 3. A alfa más beta y más teta. Ya está. Luego, en este triángulo pequeño, abajo, en ese triángulo, como en todo triángulo, los tres ángulos interiores van a sumar 180. Entonces lo sumamos, ¿no? Sería X más alfa más beta es igual a 180. Ya está. Luego, estas ecuaciones las vamos a sumar miembro a miembro. Las sumamos. A ver, ¿y qué ocurre al sumar? El alfa, alfa,
Beta, beta, por estar a distintos lados de la igualdad, se cancela. Alfa, alfa se va. Beta, beta igual se va. El X y el X se suman porque está a un mismo lado de la igualdad. Se suma, me quedé acá 2X. Y aquí a la derecha me quería ver 180 más teta. Y luego el 2 divide. Y queda justamente la relación que hemos indicado, ¿no? Que X es igual a ¿quién? A ver. 180 entre 2, 90. Más teta medios. Ahí está. Ese es el teorema, la fórmula que vas a usar. ¿Cuándo? A ver. Cuidado. ¿Cuándo vas a usar esto? A ver. Cuando tengamos dos bisetrices interiores. Y recuerda que ese punto I es un punto notable, conocido como el incentro. El incentro. ¿Ya? Ojo, no vamos a aplicar ese teorema en cualquier caso, ¿eh? Solo cuando tenemos bisetrices interiores. Cuando dos bisetrices son interiores o internas. Y ahora, veamos el caso cuando son exteriores. ¿Cómo sería ver con exteriores? Algo parecido, mira. Tenemos acá el triángulo. Y trazamos aquí dos bisetrices exteriores. Ahí está el triángulo ABC. ABC. Hemos prolongado aquí el lado AB y el lado AC, ¿no? Para determinar el ángulo, para ubicar el ángulo, los ángulos exteriores, ¿no? Y de ellos trazamos bisectrices. Acá mira, bisectriz. Y por acá también bisectriz. Cuando se intersectan, este punto de intersección también es un punto notable, conocido como el excentro. Es sub A, él es el excentro. Ojo, tienen que ser bisectrices exteriores, ¿no? Acá él es alfa, alfa. Acá él es beta, beta. Entonces, el ángulo que determina aquí, Y, se calcula en función a este tercer ángulo en el triángulo, función a teta. ¿Qué es lo que se cumple? A ver ahí. Teniendo aquí dos bisectrices exteriores. El Y aquí es igual a ver a 90 menos teta medios. 90 menos teta medios. Cambia el signo. Allí era 90 más teta medios. Aquí va a ser menos. Y es 90 menos teta medios. Cambia nada más. Y ese punto, no te olvides, es un punto notable. ¿Cómo se conoce ese punto de sub A? Ese es el excentro. Eso lo vamos a recordar también en el tema de puntos notables, ¿no? Más adelante. Entonces, para este triángulo vamos a resaltar el triángulo, ¿no? Bueno, la demostración ya quería para ustedes. Ustedes van a demostrar esta relación. Utilizas, mira, la propiedad conocida como el pescado, acá, el pescado. Y luego en este triángulo la suma de los tres, 180, ¿no? Ahí sale. Entonces, mira, para este triángulo tienes bisectriz exterior. Bisectriz exterior, entonces el ángulo va a ser 90 menos la mitad de aquí. ¿Sí? Y por último, cuando combinamos, es decir, cuando tenemos una bisectriz interior y una exterior. A ver, ¿cómo sería? Ojo, en los problemas tú tienes que identificar cuál de ellos se presenta, ¿no? Tienes que ver bien si es bisectriz interior o si es exterior. Y según sea el caso, ya tú aplicas la fórmula, ¿no? Que le corresponde. Acá ponemos, ¿no? Cuando tenemos una bisectriz interior y una exterior. Entonces fíjate,
Tenemos el triángulo. El triángulo. Ahí está. Triángulo ABC. Hemos prolongado aquí el lado AC para determinar el ángulo exterior. Y luego trazamos esas bisectrices. Interior y exterior. Acá está, mira. Bisectriz interior. Bisectriz exterior. Este punto también será el excentro, conocido como E sub A. Ojo, mira, acá debe ser alfa, alfa, bisectriz interior, y acá a ver beta, beta exterior. Entonces, este ángulo, que voy a denotar como Z, se calcula en función a él. ¿Qué es lo que se cumple? A ver. Acá tenemos, ¿no?, una bisectriz interior y una exterior. Esta es la combinación. Y bueno, en este último caso, cuando combinamos la interior y el exterior, este ángulo va a ser la mitad de él. Z es igual a teta medios. La mitad. Ya no va ni 90 más ni 90 menos. Acá directamente va la mitad. Y ese punto, no te olvides, que se le conoce como el excentro. ¿Sí? Entonces, vamos a resaltar el triángulo para que te des cuenta dónde se aplica. O sea, para ese triángulo tenemos aquí la bisectriz interior y la exterior. ¿Sí, muchachos? Entonces, en el ejercicio, que es el problema, tú tienes que ver, tienes que identificar si tenemos bisectriz interior, exterior, y según sea el caso ya tú aplicas el teorema y te vas a dar cuenta que hace más ágil la solución, o sea, más rápido. Sin estos teoremas también saldría el ejercicio, pero se torna un tanto operativo. Mayores detalles, jovencitos, en la práctica el día sábado. Muchas gracias por su atención y ya saben, para las siguientes clases voy a superar este problema técnico y desarrollar la teoría ya con la PPT, que ya está más incluso problemas, propiedades que podemos hacer así, ¿no? Vamos a avanzar un poquito más rápido aprovechando las herramientas tecnológicas que tenemos, ¿sí? Al final el objetivo es que ustedes aprendan, ¿no? Y no se olviden que si tienen consultas, dudas, los pueden poner aquí en el grupo y quien le habla o el profesor Javier los podemos atender gustosamente. Muchas gracias por la atención, jovencitos. Entonces, conmigo hasta la próxima semana con el tema de congruencia. Cuídense.